Bien, vamos a explicar el tema de los términos semejantes. En los términos semejantes es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Los llamamos así semejantes porque son aquellas expresiones algebraicas que tienen un factor de multiplicación en común, es decir, que tienen las mismas letras y el mismo valor de exponente. Entonces tú tienes aquí muchos términos que, de acuerdo a la tarea que identificaste, pues el número 3 representa el coeficiente, la x representa la variable y el 2 pues representa el exponente. Unos están acompañados del signo de más o el signo menos, que es el signo que tienen en común. Entonces, para que tú te puedas fijar que es un término semejante, deben poseer la misma letra y también el mismo exponente. Entonces, aquí tenemos x cuadrada y x cuadrada. Una vez que los hayas hecho, los vas a identificar de la siguiente manera. Los términos semejantes del ejercicio anterior o de los términos anteriores, pues sería 3x cuadrada es semejante con menos x cuadrada. 4xy cuadrada es semejante con 3xy cuadrada. Menos 5x no tiene con quién. No hay ninguna variable que se encuentre con x a la potencia 1. 3a no tiene tampoco con quién. Pero menos 2b es semejante con más b. Y 3a cuadrada no tiene tampoco con quién. Y más 5x cúbica se queda de esa manera. Bien, entonces tú lo que debes de hacer siempre es identificar que los términos semejantes deben de tener la misma variable y el mismo exponente, o las mismas variables y el mismo exponente. En el caso de los que están marcados en amarillo, 4xy cuadrada y 3xy cuadrada. Fíjate que tienen la misma x con el mismo exponente y tienen la y con el mismo exponente. El coeficiente no tiene nada que ver, o sea, lo que me refiero es el 4 y el 3. No son parte de lo que nos interesa que sean los términos semejantes. Solamente lo que nos debemos de fijar es en su base. Entonces, mientras la x tenga el mismo exponente y la y tenga el mismo exponente, que son cuadradas, los convierte en términos semejantes. Una vez que identifiques eso, vas a poder comenzar a hacer la reducción de términos semejantes. Bien, ya identificamos entonces a los términos semejantes. Lo que viene a continuación se le llama reducción de términos semejantes. Para esta parte te pido que todo lo que te estoy explicando lo tomes nota en tu cuaderno. Bien, para la reducción de términos semejantes no es más que realizar sumas y restas de aquellos términos que poseen la misma parte literal o la parte literal en común. ¿A qué se refiere esta parte? Pues que deben de tener la misma base y los mismos exponentes como lo identificamos hace ratito. Para el caso de los monomios, los únicos afectados son los coeficientes y los factores en común. ¿A qué se refiere esta parte? A que cuando hagamos nuestras sumas y nuestras restas, solamente vamos a afectar el número que está a un lado de la variable, el coeficiente, y entre ellos se van a hacer las operaciones. Y las letras se van a quedar tal cual, no van a cambiar ni sus exponentes, ni van a cambiar las letras, ellas se van a mantener intactas. Antes de comenzar a ejemplificar esta parte, tenemos que recordar que hay dos leyes para la suma que debemos de aprendernos y mantenerlas siempre vigentes para poder realizar estas operaciones. La primera ley dice que para las cantidades de un mismo signo se suman y colocamos el mismo signo al resultado. Entonces, a lo que yo quiero llegar es lo siguiente. Si tú tienes más 3x más 5x, los dos tienen signos positivos, entonces se efectúa la suma y quedan más 8x. Pero si tú tuvieras menos 4x menos 6x, los dos tienen el mismo signo. Entonces, la ley dice que se sumen las cantidades del mismo signo. Entonces, menos 4x y menos 6x daría un valor de menos 10. ¿Cuándo vamos a hacer una resta entre ellos? Pues cuando las cantidades de los signos sean diferentes, como dice el punto B, o el inciso B. Para las cantidades de signos diferentes se restan y se coloca el signo de la cantidad mayor al resultado. ¿A qué se refiere con el signo de la cantidad mayor? Se refiere a la siguiente parte. Si tú tienes más 9x menos 5x, ya tienes dos cantidades que tienen la misma letra, pero los signos son diferentes. Entonces, entre ellas vamos a efectuar la resta y vamos a dejar el signo de la más grande.
Como más 9 es más grande que menos 5, pues entonces el resultado sería positivo. Y sería más 9 menos 5x, más 9x menos 5x, sería un total de 4x. Pero si tú tuvieras menos 7x más 3x, el valor más grande en cuestiones de valor absoluto, pues el 7 es mucho mayor que el 3. Entonces tú pondrías el signo del menos 7, en este caso pues el 7 es más grande, pones menos 7x más 3x, ponemos el menos y después efectuaríamos la resta entre los dos. 7x menos 3x pues son 4x y con el signo nos quedaría menos 4x. Vamos a pasar a ejemplificar un poquito más esa parte ya. Si nosotros revisamos los ejercicios que presentamos anteriormente, tenemos esta parte. Sí, ya identificamos los términos semejantes que eran los que estaban en rojo, identificamos términos en amarillo, identificamos términos en verde, y los que no están es porque no tienen otro término semejante para efectuar la operación. Bien, entonces, entre ellos vamos a comenzar a reducir. Tengo 3x cuadrada menos 1x cuadrada. Entonces, aquí apelamos a la segunda ley que dice que signos diferentes se restan y se mantiene el signo del más grande. Entonces, 3x cuadrada. Muchas cantidades al principio, cuando son positivas, no tienen, o cuando son positivas y son las primeras en la línea, no tienen el signo marcado. Entonces aquí lo que tú debes de entender es lo siguiente, que aunque no tengan el signo marcado, es un valor positivo. Entonces, si ves de los dos, 3 es más grande, entonces nuestro resultado va a quedar positivo. 3x cuadrada menos 1x cuadrada, ¿por qué le puse 1? Recuerda que cuando no tienen el coeficiente o no tienen un número marcado, nosotros asumimos automáticamente que tiene un 1 ahí. Bien, y efectuamos la operación. 3 menos 1 son 2. Pues la parte literal se va a quedar exactamente igual. Entonces me quedaría como resultado 2x cuadrado. Bien, ya efectué yo mi operación, ya obtuve mi segundo resultado. Para el ejemplo en amarillo, los dos tienen el mismo signo, son positivos. Entonces, cuando los dos tengan el mismo signo, se efectúa la suma y se deja el signo de ambos ejercicios. Si nosotros continuamos entonces, mi resultado sería el siguiente. Los dos son positivos, más, mi resultado va a ser más. 4 más 3, pues serían 7. Y la parte literal se va a quedar exactamente igual. X, y cuadrado. Y obtuve mi resultado. Ok, para esta parte, en el caso de los verdes. Ya que terminé yo, pues voy a efectuar la siguiente operación. Si te fijas, tenemos una situación donde se va a aplicar la segunda ley. Uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, vamos a aplicar la ley que dice que se deje el signo del más grande, pues 2 es más grande. Entonces me quedaría menos ahí, en esa cuestión. Vamos a insertar la ecuación nada más para verla. Entonces pongo menos. Ya que tengo menos 2b más b, recordemos que la b, al no tener un número, el coeficiente vale 1. Entonces sería menos 2 más 1, me quedaría 1 de resultado, 1b. No es necesario que tú pongas 1b, solamente expresa el resultado de la siguiente manera, menos b. Y así es como tendrías que realizar la reducción de términos semejantes. Veamos y revisemos un caso más. Nosotros tenemos esta situación donde tenemos menos 2m menos 4m. Entonces, si nosotros efectuamos nuestra reducción de términos semejantes, los dos tienen el mismo signo, que quiere decir que vamos a aplicar la primera ley. Y la primera ley nos dice que cuando tengan el mismo signo, se va a dejar el signo que tienen en común y se va a efectuar la suma. Entonces, menos 2 y menos 4 me daría mi resultado de menos 6m. Para eso debemos de aplicar las leyes como tal. Las leyes nos van a permitir obtener los resultados de manera correcta. Bien, entonces, hasta aquí se queda esta pequeña parte del tutorial, esta pequeña clase. Te encargaría que resolvieras estos dos ejercicios que aparecen ahí, más los que están en la plataforma.